pero está en línea Ricardo Sangén, vamos a hablar con él, hemos hablado mucho en estos años, sobre la cuestión de la determinación que lleva a la citación a Firmenich y, por supuesto, a partir de allí la apertura de una investigación a fondo por la causa del atentado criminal con bomba a coordinación federal en la década del 70. Ricardo, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo? Bien, bueno, casi podría decir que estamos recibiendo un presente de Navidad en términos de resoluciones a lógica del sistema de justicia en Argentina, ¿no? Sí, realmente varias y muchas novedades. Este era un largo anhelo de las víctimas, inclusive diría yo institucional de la Policía Federal, porque constituyó, como todo el mundo sabe, o por lo menos muchos, el atentado más grande que ha sufrido la Argentina Ujú. después de la magnitud del de la AMIA y la Embajada de Israel, ¿no? Que acá hubo 24 muertos y más de 100 heridos, mutilados. Sí, fue un hecho horroroso, perpetrado de la forma más vil, que es la huella digital del terrorismo, que es una bomba, porque Ujú. el atentado con explosivos tiene víctimas indeterminadas, lo cual lo hace más cruel y con una finalidad, digamos, que la propia Cámara lo establece muy claramente, ¿no? De terror. Sí, claro. Ahora, increíble que se hayan necesitado 4 décadas, creo que 4, ¿no? Así es. Para llegar a un resultado jurídico basado en lo obvio, que fue un crimen. Sí, desde ya, esto fue producto de distintas soluciones que intentó, digamos, la Argentina para olvidar los enfrentamientos de los años 70, todos fallidos. La primera fue, como dice la Cámara, tratar de ignorar el hecho de guerra, pues que así lo publicó Montoneros. Entonces, el gobierno militar en ese momento trató de minimizar el impacto que había provocado esa acción del enemigo. A posteriori, las leyes de amnistía, las de punto final y de obediencia debida, también opacaron el tema. Después vinieron los indultos. Después la reapertura, pero esta reapertura kirchnerista tuerta, porque ahí privatizaron los derechos humanos, la Ujú. causa se la entregaron al CELS y a víctimas y simpatizantes de las organizaciones guerrilleras, hicieron lo que hicieron hasta ahora, es decir, enfocarse en los crímenes de las fuerzas de seguridad policiales y de las fuerzas armadas contra la guerrilla y ocultaron completamente los crímenes de la guerrilla, lo cual resulta inentendible para la lógica de cualquier persona que estudie historia, porque Ujú. pareciera que los militares un día en marzo del 76 se despertaron y salieron a hacer desaparecer gente o a matar guerrilleros, digamos. Esto muestra, y lo dice la propia Cámara, la existencia de una verdadera guerra. Recuerdan los párrafos que ya el kirchnerismo ha querido ocultar de la sentencia de la causa 13, donde entre otras consideraciones, al analizar la conducta de la guerrilla, eh, cuenta sentencia que hubo 5.125 atentados con bombas Ujú. en los años 70 en la Argentina. Sí, sí, Tremendo, tremendo dato. tremendo dato. Lo que ocurre es que es una construcción, yo digo, se ejerció sobre la sociedad argentina un ejercicio de disonancia cognitiva, ¿no? Sí, Muy, muy fuerte, sí, porque, digamos, no es ningún mérito, pero los que somos contemporáneos de los hechos, sabemos perfectamente que las organizaciones armadas que tenían como objetivo la toma del poder mediante la violencia, invocando una representación del pueblo que nunca tuvieron. claro. Yo he citado muchas veces a lo largo de los años, Mao Zedong dijo una vez que una fuerza beligerante exitosa contra un Estado debe ser aquella que puede fluir entre el pueblo como el pez en el agua. Bueno, ni el ERP ni Montoneros jamás fluyeron entre el pueblo como el pez en el agua, nunca, jamás. No, de hecho tuvieron toda esa construcción mesiánica
y criminal, producto del marxismo revolucionario. Ujú. Una teoría siniestra, basada en la concepción de que el hombre es el lobo del hombre, entonces hay que mantenerlo vigilado, porque es paradójico y tremendo que enarbolan siempre teorías de lucha para la libertad, contra la dictadura, contra la opresión, cuando la finalidad de esa concepción filosófica del mundo es establecer la dictadura, en este caso del proletariado, que como nosotros sabemos, en todos los países en los cuales se llevó a la práctica, termina siendo la dictadura de una oligarquía que se hace del poder, reprime, eh, coarta libertades y es responsable de la muerte, como lo ha dicho el presidente, de más de 250 millones de personas. Ujú. Una doctrina destructiva que ha sido el azote del mundo en la segunda mitad, ya diría en la primera del siglo pasado. Sí, Y claro. en esa lucha que se produjo en todo el mundo es donde nosotros debemos estudiar y entender lo que pasó en la Argentina, porque la agresión fue global. Y como dice la Cámara, estuvo dirigida porque este atentado fue realizado por el aparato, diseñado por el aparato de prensa y propaganda de Montoneros, cuyo campo de acción no era solamente el territorio, sino las mentes. Reclutaban jóvenes a Ujú. quienes fanatizaban con la idea de Marx, de Engels, y luego adoptada por tantos países, en el sentido de que eh, es una concepción en la cual los dueños de los medios de producción son los explotadores y todo el resto somos o estúpidos que no nos dimos cuenta o cómplices Ujú. de de esa permanente explotación y genocidio sobre la cual ellos pretenden con violencia cambiar. Y esta concepción violenta fue la que nos llevó, y esta es la construcción mental de fondo que termina en las conductas criminales y fanáticas que ensombrecieron a gran parte del mundo y llenaron de sangre la Argentina. Sí, sin duda. Yo quisiera agregar simplemente, porque está suficientemente descrito por usted, que en Argentina, en buena parte del continente, pero en Argentina muy en particular, hubo todo un sector de la Iglesia Católica que participó activamente de eso, ¿no? Yo hace ya Muy activamente, muy bastantes, activamente. bastantes años, conversando el inicio del tránsito democrático con una joven docente que había estado en las organizaciones juveniles de Montoneros, me dijo, yo un día estaba en la parroquia cantando Dominici, 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 era una canción muy famosa que cantaba una monja que estaba en la tele, Sí, en Canal 9, dice, y una semana después estaba en Salta haciendo práctica de tiro. sí, Este, es así, es- es así. En su momento se llamó al diálogo con el marxismo desde los jesuitas en el mundo entero, pero ocurrió lo contrario, porque eh, a la a la visión de fe de los católicos en ese acercamiento se le opuso la idea de que, a ver, el que cree en Dios para la concepción marxista es un iluso, un idiota, mm, alguien que coloca una fantasía y se compró lo que ellos llaman, o lo que Marx llamaba el opio de los pueblos, se compró el cuento de los poderosos para que uno tenga la expectativa de lo que va a pasar en el resto de la vida y no en esta, y no moleste al aparato de destrucción, de dominación y de explotación. Y muchos sacerdotes en contacto permanente con la pobreza mm, eh, ha, han tenido una visión deformadora de la realidad y ese dolor, en lugar de traducirlo en mayor apostolado, lo pusieron en la lógica del hombre, en la lógica de todos los días, agregándole la violencia, lo cual es contrario al mensaje de Jesucristo, ujú, contrario. Y totalmente. no fue condenada con la suficiente energía, eh,
tal como surge de los libros que publicó hace poco, casi oficialmente, el episcopado argentino, cuando quiso hacer un reconto de lo que pasó en los años 70, ¿no? Ujú. Algunos fieles se inclinaron por la lucha armada como si fuera una alternativa válida para un católico, la lucha armada. Bueno, en fin, lamentable, y el rol de la Iglesia efectivamente fue determinante en el reclutamiento de efectivos. Después, también Particularmente, hubo mártires muy importantes. Ahora se cumple el asesinato de Sakeri, filósofo, que lo mataron delante de su familia, y además con burlas, ¿no? sí, Hacia su fe. sí, sí, bueno, toda una serie de capítulos que quizás a partir de esta decisión y de la búsqueda de verdad en esa causa, haya una oportunidad de exponer en todo detalle, porque creo que las generaciones jóvenes se merecen un plexo bien abierto de todos los hechos que son lo único que constituye una verdad. Le agradezco mucho, felices fiestas, muchas gracias. Muchísimas gracias. Feliz Navidad para todos ustedes. Bien, el doctor Ricardo Sanchén. Seguimos nosotros en un instante. Esto tiene que ver